Bienvenidos otra vez a Sucesos y Esperanzas. En el video de hoy hablaremos de los problemas que está afrontando el Perú y propondremos soluciones para estos. Un 57% de los encuestados por el comercio en este 2018 considera que la corrupción es el mayor problema en el Perú. Luego, otro 31% considera que el mayor problema es la educación. Hoy en día el Perú se ve muy afectado por problemas de corrupción, originados por problemas como el caso Odebrecht, en el que varios políticos recibieron dinero de parte de esta empresa. Políticos involucrados en este caso varían desde Keiko Fujimori a Ollanta Humala, ambos habiendo tenido grandes roles en la política del Perú. Por ejemplo, Keiko quedó segunda 2 veces en las elecciones presidenciales y Ollanta incluso llegó a ser presidente. Casos como estos no solo causan inestabilidad en el Congreso, sino que también tienen como efecto la pérdida de esperanza del pueblo en la política. Los problemas de corrupción cada vez van de mal en peor y todo el tiempo se andan descubriendo nuevos casos de esto, por lo que igualmente casi todo el tiempo podemos ver a los congresistas en el pleno del Congreso tildándose de corruptos, mentirosos, etc. Es triste ver que la situación no parece mejorar, y ejemplo de esto han sido estos últimos 2 años. El anterior presidente, Pedro Pablo Kuczynski, no contaba con el apoyo del Congreso cuando entró, al ser gran parte de este miembros de Fuerza Popular, lo que llevó a una inestabilidad de decisiones. Para empeorar esto, el mismo presidente fue encontrado con casos de corrupción. Luego, cuando se estaba evaluando la salida de este, surgieron los famosos Mamani videos, en los que el congresista Mamani evidenciaba aún más corrupción, mostrando que Kenji Fujimori había tratado de comprar votos para el presidente. Finalmente, surgieron los audios de CNM, en los que se ve corrupción con los jueces, estando involucrados personajes como el abogado César Inostroza. Es triste ver esto, realmente quién sabe cuándo terminará este problema. Otro problema muy grande, políticamente hablando, es el hecho de que los requerimientos para ser congresista podría decirse que son ridículos. Para ser congresista en el Perú, se requiere que uno sea peruano de nacimiento, que tenga 25 años y que esté registrado en el Registro Nacional de Identificación. Con estos requerimientos, casi cualquier persona se puede postular, por lo que no es sorpresa ver todos los casos de corrupción registrados. ¿Cómo es posible que los requerimientos sean los anteriores? Es por esto que el Perú no progresa. Dejando ya de hablar de lo político, según Linney, otro tema que preocupa mucho al peruano es la inseguridad ciudadana. Según una encuesta organizada por esta institución, el 83.6% de los peruanos está preocupado por esto. Según esta misma encuesta, un 39.4% evita salir de noche y un 25.3% no carga mucho dinero al salir. Estas estadísticas son muy preocupantes, incluso somos el segundo país con mayor inseguridad ciudadana en el mundo, y esto se debe a que cada vez se incrementan más los delitos. La delincuencia cada vez es más frecuente en nuestro país y en enero del 2018 se reportaron 19.697 delitos. Esto sin tomar en cuenta que según Linney el 87.3% de los delitos no son reportados. Hoy ya no se puede caminar tranquilo por casi ningún distrito de noche, ya que la cantidad de robos armados y no armados es totalmente sorprendente. Luego, por otro lado, un problema del país durante las últimas décadas es el estancamiento de la economía. Este estancamiento se ha causado por la disminución de los precios de las materias primas y el débil dinamismo de la demanda externa. El PBI del país en 2015 se encontraba en 2.1, cifra que no ha cambiado. El estancamiento de este PBI muestra que la economía de nuestro país no está avanzando. Es importante tomar las medidas necesarias para que la economía del país no se quede atrás, ya que cuando todas las economías del mundo evolucionan, estancarse significa retroceder. Es importante también recalcar que en los tiempos pasados, como en los gobiernos de Velasco Alvarado, el PBI del país disminuyó exponencialmente. Un problema muy grande en el Perú es la pobreza que se vive en todos los departamentos del país, incluyendo a la misma capital. Alrededor de un quinto de la población es incapaz de satisfacer los gastos vitales que necesita una familia. Este es un problema que siempre ha sido conocido por la mayoría de la gente, y sobre todo en el último año, ya que muchas personas han quedado impactadas con el aumento de la pobreza en el país.
por primera vez en 10 años, la pobreza aumentó, subiendo del 20.7% al 21.7% del país. Aparte, tenemos el problema también de la educación en el país. Es inaceptable que solo aproximadamente el 14% de los jóvenes del país llegue a tener secundaria y estudios universitarios. En todo el país, solo el 35% de los jóvenes cuenta con educación superior. El resto de los niños en el Perú, principalmente en las áreas rurales, asisten solo a la primaria, en donde la mayoría de los casos tienen un rendimiento muy bajo o simplemente no asisten a ninguna escuela y se dedican a trabajar en casa. Estos dos puntos de la pobreza y la educación van completamente de la mano, ya que las personas más educadas tienen niveles de productividad superiores y viceversa. Muchos jóvenes no asisten a la escuela debido a que trabajan en casa para poder conseguir algo de comer porque viven en extrema pobreza. Seguido de estos problemas, se encuentra un oscuro pasado que propone una amenaza al país, el terrorismo. Y aunque los grupos como Sendero Luminoso ya hayan sido condenados, todavía hay grandes migajas de lo que una vez fue una guerra interna. Estas se presentan de manera más clandestina, como partidos políticos que a simple vista parecen íntegros, o también como una guerra senderista que se lleva a cabo en la ceja de selva del país. Por un lado, entre estos partidos políticos que mencioné, se encuentra el Movadef, o Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales. Este partido, creado en 2009, busca la amnistía para todos, incluso la del líder terrorista Abimael Guzmán. Es más, en el 2017, el grupo realizó 2 marchas pidiendo la libertad de presos, llevando las imágenes de Guzmán y otros terroristas y marchando por su apología. Por suerte, este partido ya ha sido prohibido de participar en las elecciones por promover el terrorismo. Por otro lado, una guerra antiterrorista se sigue dando en el Braem, o el Valle de los Ríos Apurímac, Ené y Mantaro. En esta zona, rebeldes de Sendero Luminoso siguen atentando en contra de la vida de los pobladores, hasta el punto de declarar 54 distritos en la zona de estado de emergencia. Esto muestra que el terrorismo no ha sido detenido. Otra gran amenaza que atenta en contra de la prosperidad de nuestro país es el tema del narcotráfico, tanto internamente como en la exportación y la importación. Este es un tema que pasa desapercibido por muchos, debido a que otros problemas como los ya mencionados lo ocultan. Sin embargo, es una amenaza muy grave para nuestro país. En los últimos años, se clasificó al Perú como el mayor exportador de cocaína en el mundo y como el segundo productor de la hoja de coca. Esto afecta directamente a la población. El consumo de drogas en el Perú está en aumento. Estudios indican que más del 5% de la población ya ha consumido alguna droga ilegal. Esto es más de 1.5 millones de personas. Aparte, en el ya mencionado Braem, el terrorismo ha llegado a evolucionar a un estado de narcoterrorismo, en la que una de las principales financias de estos grupos es la producción y el tráfico de cocaína. Esta nueva amenaza nos muestra que el terrorismo en el Perú no se ha acabado y que tenemos que estar alerta siempre para que algo como lo sucedido en las décadas de los 80s y 90s no vuelva a suceder. A continuación, Sucesos y Esperanzas les proveerá con unas soluciones a los problemas por los que el Perú está pasando en estas últimas décadas. Empecemos. Por el lado de la política, es claro que el Perú no se encuentra en un buen estado. Es por eso que proponemos una serie de modificaciones a las leyes para que así un candidato tenga que estar altamente capacitado para que pueda postularse al Congreso o a la presidencia, ya que en estos momentos un candidato al Congreso no necesitaría haber estudiado en una universidad, sino tan solo haber terminado la secundaria. Además, un candidato en estos momentos podría postularse aún teniendo registro penal, lo cual debería ser totalmente prohibido. Por otro lado, como ciudadanos, deberíamos informarnos lo más que podamos a la hora de votar, ya que esa decisión tiene que ser justa e informada.
por el lado de la seguridad ciudadana, lo que deberíamos hacer es promover las leyes que demuestren que el Perú no aceptará delincuentes. Bien, pero mientras tanto, podríamos proveer a la gente de bajos recursos con más posibilidades de trabajo, ya que muchos delincuentes surgen de estas zonas tras la falta de recursos, tras la falta de trabajo. Además, podríamos mejorar las zonas en infraestructura, limpiando la basura, mejorando las rutas, ya que con un ambiente que transmita seguridad, tanto los ciudadanos inocentes se sentirán más seguros y los delincuentes sentirán que los ciudadanos están seguros. Entonces tendrán miedo a realizar crímenes. Para salir de este estancamiento económico, en primer lugar deberíamos erradicar la corrupción. Que el destino del dinero sea el necesario. Una vez hecho esto, deberíamos invertir más en manufacturar, no solo producir, ya que las más grandes economías son de segundo grado. Es decir, que el material ya ha sido manufacturado, no solo producido como materia prima, así como en el Perú. De esta manera subiríamos los ingresos y podríamos aprovechar mucho más nuestros recursos. Para mejorar la educación, deberíamos votar por un candidato que se preocupe por el futuro de sus ciudadanos, ya que en estos momentos la educación es casi inaccesible para la gente de pobreza. El precio es muy elevado o está muy lejos los colegios. Y por eso el Estado debería invertir en el futuro de los ciudadanos. Debería invertir en la educación. Debería proveer más dinero para que se construyan más colegios, entre otras acciones. Para combatir la pobreza, debemos dar a aquellos en zonas pobres mayores oportunidades. Y esto va de mano con la educación. Al mejorar la educación a aquellas personas de bajos recursos, les abrimos un futuro nuevo y mejor. Una vez que alcanzan un nivel de educación mayor, podrán acceder a nuevas oportunidades y la informalidad finalmente bajará. Para evitar que las amenazas terroristas del momento se conviertan en realidades nacionales, consideramos mejorar la educación en las zonas rurales y la comunicación con estas, ya que fue por la ignorancia que Abimael Guzmán logró indoctrinar a todos estos pobladores, y por la falta de comunicación es que no se pudo frenar a tiempo el surgimiento del grupo de Sendero Luminoso. Cabe mencionar que para mejorar la comunicación se debe descentralizar el país, habilitando líderes regionales y, en general, dándole al pueblo una voz. De esta manera, el surgimiento de problemas podría solucionarse de manera mucho más rápida, así evitando catástrofes mayores. Muchas gracias, esto ha sido todo. Los participantes de este video han sido Teo Lozano, Ignacio García, Mateo Rivera, Simón Amador y yo, Nicolás Noriega.